Hola comunidad de YouTube, soy Diana de Plantas de la Tata. Hoy he querido hacerles un video de el trasplante de unas maticas. Unas me las regalaron y otras las compré, y contarles algo sobre mi vida, que me han preguntado, bueno, ¿y tú quién eres? ¿De dónde eres? ¿Qué has hecho en tu vida? Entonces quiero que este video sea en gran parte contándoles quién soy, qué he hecho, cómo comenzó mi afición a las plantas, y bueno, y a la vez vamos a ir trasplantando estas maticas. Entonces, primero, comunidad, el delantal para no ensuciarlos. A ver, bueno, comencemos. Ya todos saben que yo me llamo Diana, soy de Colombia, de una región que se llama Barrancabermeja, Santander, donde se extrae el petróleo aquí en nuestro país. Una ciudad o una comunidad muy caliente, pero muy es muy. Bueno, mi afición por las plantas comenzó, guantes. Desde que yo estaba muy chiquita, mi mamá le gustaban las plantas. Pero desafortunadamente allá donde les cuento que me crié en Barrancabermeja, Santander, por las altas temperaturas solo se daban los trinitarios, bugambillas, o como lo llaman también, trinitarios, bugambillas o veraneras, y los crotos. Entonces mi mamá tenía una gran variedad de estas plantas de muchos colores. Era un jardín muy colorido, muy lindo, porque en esas temperaturas y en esos soles pues se daban preciosos. ¿Qué más les quiero contar? Bueno, yo la veía a ella jardineando con el señor que le ayudaba una vez al mes, y de ahí creo que comenzó la afición de mi gusto por las plantas. Ya después pasaron los años, me caso y llegué a vivir a una comunidad muy pequeñita en un pueblo muy chiquito que se llama El Socorro, también en Santander. Y allí el clima es idóneo, ideal, perfecto, divino para tener plantas. Y allí me acuerdo que tuve una gran variedad de plantas. Bueno, pero vamos hablando y haciendo. Esta es una matica que me regalaron, una enredadera de esas que llaman centavito, que hay que quitarla ya de esta matera porque está full. Miren cómo salió la pobre. Entonces ahí fue mi primera experiencia directa con plantas, y tuve muchísimas porque se conseguían divinas. De hecho, hoy en día les he contado que yo peleo con las begonias porque no se me dan. Allá recuerdo que tuve muchísimas variedades de begonias, coleos, caladiums, que era lo que más se conseguía, y las variedades más lindas, yo las recuerdo que eran preciosas, y se las compraba a unas monjitas de un convento. Ellas se dedicaban al cultivo de plantas. Entonces a ella, perdón, me agacho mientras voy cogiendo el sustrato. El sustrato que voy a usar es el mismo que les he contado siempre, que es tierra de capote o tierra de jardín, perlita, pedacitos de chip de corteza de pino y algo de chip de coco. No mucho, pero algo. Y el orgánico, humus. Aquí tengo todo, ya ven. Esta perlita o piedra pómez y estos implementos que estoy usando, los conseguí vía a otra comunidad cerca de Tabio, donde vivo, que se llama Tenjo. Hay un señor que se dedica a sacar sustratos de este material que no es fácil conseguir, y con él ya les voy a contar próximamente. Quiero hacer un video allá para que vean cómo el señor tiene esta fábrica de hacer sustrato, y hace el humus de lombriz y todo, y a muy buen precio, muy bueno, mucho más barato que los viveros y mucho más barato que el almacén de cadena grande, que
donde podemos conseguir los fertilizantes y todo eso. Bueno, eso era un paréntesis. Bueno, el cuento es que yo les compraba las monjitas y allá en esa comunidad tuve muchísima oportunidad de tener plantas lindísimas. Después me tuve que venir por alguna razón a Bogotá por el trabajo de mi esposo, y en Bogotá no era fácil tener plantas porque era en apartamento y bueno, porque los hijos estaban chiquitos y había que atender. No, allí no hubo plantas así en mayor escala. Me acuerdo que se usaban mucho los ficus normalitos. Yo no sé cómo lo conozcan ustedes, es que no me acuerdo ahorita el nombre de ellos. Yo no les voy a tocar la raíz a esta porque miren, está perfecta. No quiero que se vaya a estresar mucho. Se usaban eran los ficus, las palmas areca, se usaba mucho la araucaria. La araucaria es un tipo de pino que era ornamental. No sé si hoy en día todavía la sigan. Me imagino que sí, eso no se pierde. Y eso fue lo que pude tener cuando me vine a vivir a Bogotá, o las veces que tuve que venirme a vivir a Bogotá, porque si no les he contado, yo estoy casada, ya retirado, con un militar. Entonces, claro, yo anduve la seca y la meca, como diría mi santa madre. Y tuve la oportunidad de estar en sitios, regiones del país donde conocí gente maravillosa, donde, voy a poner el sustrato aquí arriba, aprendí de muchas cosas de plantas, conocí plantas que no conocía, géneros, degusté una gastronomía extraordinaria de nuestro país que yo no conocía. Todo esto gracias a los viajes y los traslados que nos hacía el ejército cada tanto tiempo, más o menos cada año, cada 2 años. Bueno, eso para mí fue más una aventura de cada año. Lista la primera, no le voy a hacer más nada, vamos a ponerla aquí abajo. Y una de las regiones en las que estuve viviendo fue una región que en Colombia tuvo mucha fama por ser una zona roja, una zona de guerrilla, como era Florencia, Caquetá. Eso a nivel mundial seguramente lo han oído también la gente de afuera. Nosotros los de aquí estamos reconocidos con eso. Bueno, esta otra plantita, que es el rosario de perlas, va a ser, yo creo que como la 5ª vez que la tengo, porque no se me da. La bendita no se me da. Pero esta, como es regalado, a caballo regalado, no se le mira el colmillo, así también decía mi santa madre. Bueno, la cosa fue que fuimos a dar a Florencia, Caquetá, en un año en que había una transición de tregua entre el gobierno y las guerrillas colombianas. Esta también tiene las raíces muy chévere. Tampoco se las voy a tocar. Bueno, entonces allá en Florencia, Caquetá, me tocó vivir a las afueras del pueblo, de la ciudad de Florencia, como en una vereda también muy campestre. Pero como allá el temor de uno era la guerrilla, no podíamos salir a muchos sitios porque pues nos daba miedo. Pero ¿para qué salir si yo vivía en plena selva? Ustedes no se alcanzan a imaginar. Hoy en día lo pienso yo, que con todo este boom de las plantas amazónicas y todo lo que yo viví alrededor de mi casa con estas plantas. Alrededor de mi casa se daban cualquier cantidad de plantas amazónicas, de esas que estamos viendo ahora. Bueno, eso se daba, pero como en ese entonces uno no se usaba no era tendencia tener plantas amazónicas, pues simplemente crecían allí a sus anchas, agrestemente,
Y yo tuve alrededor de mi casa cualquier cantidad de bellezas que hoy en día digo, carambas, lo que hoy se usa, yo lo tuve de primera mano hace muchos años. Bueno, esa fue la otra experiencia con las plantas que tuve yo. Después de ese tiempo de vivir allá, que no fue mucho, fue solo un año, regresamos nuevamente a Bogotá y allí ya es cuando mi esposo decide retirarse del ejército. Bueno, esta ya quedó, confiemos en que esta vez sí se dé. No le voy a hacer más nada, voy a montar su rosario aquí para que no se me vaya a dañar mientras la coloco en el sitio donde va a estar. A ver, lista la segunda. Listo. Bueno, de ahí después de que él se retira ya vivimos en apartamentos y la verdad no tenía la oportunidad de tener muchas plantas, entonces como que se me olvidó la cosa. Ya después de cuando él se retira del ejército y nos venimos a este sitio, y es como lo que he mostrado en los videos, muy campestre, es cuando volví a tener la afición de todo esto, de plantar, de conocer más de plantas, bueno, en fin, lo que ustedes han visto que estoy haciendo. En esta grandota, a ver, en esta grandota voy a sembrar este filodendro que me lo vendieron como pata de conejo. Me parece que yo ya lo tengo, pero ni modo. Vamos a sembrar al pobre que ya está muy apretado acá. Ah, bueno, entonces chicos, les cuento. Esa es como mi historia de cómo a través de los años fui conociendo de plantas y me hice al gusto de las plantas y comencé a tener plantas. Y hoy en día es como digo yo soy lo que ves, una ama de casa que le gustan las plantas, que tengo el tiempo para dedicarles, que me gusta compartirlo con ustedes, como se lo he venido mostrando en los videos. Por eso fue más que todo como la gana de hacer este tipo de videos para YouTube, para compartir mi afición por ellas. Y así ha sido como algo de mi historia con las plantas. De mi historia personal les cuento que tengo 3 hijos ya casados, tengo 4 hermosos nietos, 3 niñas y un niño, y también lo que han visto ustedes en los videos, tengo esta casa campestre que es el fruto del esfuerzo y el trabajo de mi esposo en el ejército, de los sacrificios que tuvimos que hacer, porque la vida del ejército no es como la gente lo cree, que todo lo tenemos. No, en el ejército no todo te lo dan. Muchas cosas, muchas no. A mí ya me tocó la época en que a nosotros nos tocaba comprar todo, pagar arriendo. Dentro del ejército uno paga arriendo. Mucha gente cree que porque uno vive en un batallón o en una unidad militar, a uno todo se lo regalan, y no es cierto, no todo lo regalan. Hay beneficios en cuanto a que las cosas son más económicas que si tú vivieras por fuera. Bueno, allí con el esfuerzo y el sacrificio que tuvimos que hacer durante muchos años, tenemos esta casa campestre y es la que me disfruto ahora con ustedes. Y eso también es parte de mi historia. De mi historia personal, yo estudié comunicación social en una universidad aquí en Bogotá, que se llama pues, pero en ese entonces quedaba en Bogotá, se llama Universidad de La Sabana. Allí estudié comunicación social. No terminé la carrera, me faltó muy poco, porque lo que les digo, como me casé con un militar, comencé a andar la seca y la meca, nuevamente, como diría mi santa madre. Y me dediqué a viajar por todo el país con él, porque era o estar con él o quedarme radicada en Bogotá terminando la carrera. Y yo siempre consideré que si uno
quiere que un matrimonio funcione, en el caso de los militares, lo digo por experiencia mía, no todo el mundo pensaba igual. Para mí era más importante estar con él que crearme una vida laboral. Y no, hoy en día no me arrepiento, porque de las cosas buenas es que él vio crecer a sus hijos y yo tuve la oportunidad de dedicar mi vida joven a mis hijos. Y eso me ha dado una gran satisfacción de tener 3 hermosos hijos, unos caballeros, no es porque sean mis hijos, pero unos caballeros a carta cabal. Entonces, de eso estoy agradecida de la vida, de haberme permitido haber estado con mis hijos, compartir con ellos cuando más nos necesitaban y poderles haber dado lo que les pudimos dar, que fue el estudio. De mis hijos, ¿quién sacó esta afición por las plantas? Tal vez el segundo hijo, que se parece mucho a mí en la forma no de ser, porque, bueno, de ser, tiene como la mitad mío y la mitad del papá. Pero a él le gusta mucho también las plantas, le gusta mucho lo que es la jardinería, pero como no tienen tiempo, esta juventud de hoy en día no tiene tiempo para relajarse, entonces ellos contratan a alguien que les haga sus jardines y todo. Y les voy a hacer una confesión, querida comunidad de YouTube. Ellos han visto lo que me he gozado yo, este canal. Ellos dicen, ay mamá, algún día vas a monetizar y vas a ganar plata. Le digo yo, para mí no es importante en este momento la plata. Tengo para vivir cómodamente, sin ser rica, vivo tranquila, me gozo el centavo que tengo. Si esto algún día crece más de lo que se espera y da algún fruto, bienvenido sea. Pero mientras tanto ellos han visto cómo me gozo yo haciendo estos videos y conversando con ustedes. Entonces para mí esa es la gran satisfacción. Entonces, ¿qué me propusieron ellos? Mamá, ¿por qué no te dedicas a arreglarnos, o por lo menos 1 o 2 veces al mes, a arreglarnos nuestros jardines? Entonces ahí sí ya salió la empresaria que llevo por dentro. Y dije, bueno, listo, sí, hijos, yo con mucho gusto les puedo ayudar, pero me pagan. Y así voy a comenzar a monetizar mis aptitudes con el jardín. Y todos estuvieron de acuerdo. Entonces quería compartirles con ustedes, querida comunidad, la satisfacción que me ha traído hacer esto. El reconocimiento que yo no esperaba, porque yo no espero que me reconozcan nada, sino que se gocen conmigo lo que hago. El poder ayudarles a los otros. Si me pagan bien y si no, pues me lo gozo. Entonces, querida comunidad, este videito era para contarles esa parte de mi vida y lo que es el gusto y la afición por las plantas. Para mí ha sido realmente una terapia sanadora, porque no crean, no sé si a ustedes como a mí, la parte de la pandemia a mí me dio durísimo, durísimo, durísimo. Me alcancé a deprimir un tiempo, bajé muchísimo de peso porque desafortunadamente yo no veía luz al final del túnel. Y hoy en día le doy gracias a Dios que eso me enseñó a ser más fuerte en mis debilidades, en entender que para quien sea religioso o no religioso, uno debe tener siempre un horizonte en a dónde mirar, de dónde aferrarse. No importa la creencia que usted tenga, que usted profese, sea cristiano, evangélico, ortodoxo, testigo de Jehová, católico, musulmán, todos tenemos interiormente algo en que creer. Y lo digo hasta por los ateos, que a veces se les olvida que son ateos y dicen, ¡ay, Dios mío! Entonces, sin ánimo de ofender, con mucho respeto, lo estoy contando. Entonces, a mí esa parte de la pandemia también, que me dio tan duro, yo me dediqué mucho a mis plantas, las que tenía en ese entonces. Y ellas me ayudaron a sanar mucho el hecho de no poder ver ni estar con mis hijos, que fue lo más duro que me dio a mí. Ellas, gracias a esta hermosura de plantas, porque hoy estoy haciendo este video desde mi viverito, aquí y con ustedes, honro a la naturaleza, honro
a las plantas, les doy las gracias a nuestro Dios creador o al Dios al que usted crea por permitirnos gozarnos esta belleza de planeta que tenemos. Aunque muchos lo estén destruyendo, los que podamos hacer algo por él con las plantas, hagámoslo. Bueno, querida comunidad, este videito ha sido el que quería compartir hoy con ustedes, hablar un poco, filosofar un poco y trasplantar otro poco. Ya saben, si les gusta, regálenme su like, su dedito arriba, suscríbanse y compártanlo. Así vamos de pronto ayudando a mucha gente que de pronto pueden estar en estados tristes o acongojados por alguna situación. Que miren una planta, así como las plantas necesitan de nosotros, nosotros si las tenemos necesitamos de ella y podemos beneficiarnos juntos. Dejen sus comentarios y bueno, mi querida comunidad, hoy ha sido uno de los videos más sentidos que he hecho porque quería contarles algo de mí y algo de las plantas. Bueno, será hasta muy pronto con otro videíto. Quiero que se cuiden y como siempre les he dicho, mi querida comunidad, pasen un feliz y lindo día y sean siempre, siempre muy felices. Perdón.